Esta hora queremos coronarte de alabanza y de gloria. Nombre sobre todo nombre es Jesús, Señor de paz y redentor es Jesús, manantial de agua viva, mi Salvador. Jesús, nombre sobre todo nombre es Jesús, Señor de paz y redentor es Jesús, manantial de agua viva, mi Salvador. Vamos a decirle juntos, Jesús. Jesús, nunca dejaré de amarte. Dejaré de adorarte. Nunca dejaré de adorarte. Tú eres el Señor de mi corazón. Confiéselo a su Rey, dígale Jesús. Jesús, nunca dejaré de amarte. Nunca dejaré de adorarte. Tú eres el Señor de mi corazón. Vamos a declarar todos juntos, Jesús, nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre es Jesús, Señor de paz, mi redentor es Jesús, manantial de agua viva, mi Salvador. Una vez más, declarémosle. Nombre sobre todo nombre es Jesús, Señor de paz, mi redentor es Jesús, manantial de agua viva, mi Salvador. Todos juntos, digámosle. Nunca dejaré de amarte. Oh, nunca dejaré de adorarte. Eres el Señor de mi corazón. Nunca dejaré de amarte. Nunca dejaré de adorarte. Eres el Señor de mi corazón. Ahora expresa de tu corazón con tus propias palabras lo que tú sientes hacia el Rey. Dile, Señor, tú eres bueno, eres mi Señor, que fluye, Nunca dejaré de amarte. Nunca dejaré de adorarte. Tú eres el Señor de mi corazón. Jesús, nunca dejaré de amarte. Nunca dejaré de adorarte. Eres el Señor de mi Una vez corazón. más, todos juntos declaremos. Jesús, nunca dejaré de amarte.
Tú eres el Señor de mi corazón. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno. Pues sí, Cristo viene pronto, ¿eh? Cristo viene pronto y Él tiene que encontrar una iglesia que le esté alabando de continuo día y noche. Día y noche. Esa es la condición espiritual en la que Jesucristo tiene que hallar a su pueblo. Adorándole, amándole, glorificándole, exaltándole, reconociéndole en todos sus caminos aquel que nos dio todo en la cruz del Calvario. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Este es Zona de Salvación. Mi nombre es Gabriel Camargo Pérez. Canal y mensajes que el Señor ha levantado en este siervo que no sirve para nada. Siervo inútil, pero que es... tratamos de dar la luz del Señor entre los tiempos que están llegando, ¿no? Se están aproximando los tiempos. Entonces queremos hablar hoy del nuevamente Canal de Salvación. Mi nombre es Gabriel Camargo Pérez para servirles, y el mensaje que el Señor nos ha dado el día de hoy es establecer sobre el último mensaje fue sobre la bestia como imperio. Perdón, y era establecer los puntos del inicio de los últimos 7 años de esta era, en cuanto Mateo 24:3, de que los discípulos le preguntaban al Señor sobre las señales de su venida y del fin del siglo, y Él desarrolla y da las señales a grandes rasgos, señales y luz que nos da a lo largo de toda la Santa Escritura, ante el gran día que ya viene, el día del Señor. Mateo 24, 29, 31, sobre la señal del sol, la luna y las estrellas, y el Mateo 24, 31, donde dice que Él envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos por los 4 puntos de la tierra en el día del Señor. Y básicamente la evidencia bíblica es de que hemos encontrado, el Señor nos ha dado, no hemos encontrado, el Señor nos ha guiado, nos ha ido dando más y más luz y más ante los tiempos que ya vienen. Amén. Entonces queremos explicar un poquito la cuestión de que la pregunta y la situación en la iglesia, y se especula sobre un tercer templo, o el templo que ya viene, la construcción del templo. Cosa que no vemos todavía. Habíamos señalado, se había planteado 3 señales para el inicio de los 7 años de tribulación, y son 3 años y medio hasta el día del Señor, de acuerdo al manejo de tiempos. La media semana de Daniel, 42 meses que se le dan al anticristo después del día del Señor, 42 meses que van a invadir los gentiles la ciudad santa, desde el principio hasta el día del Señor, los 1260 días que vienen los 2 testigos a profetizar, el poder o la potestad que se le da al anticristo, que va a querer cambiar todo en tiempos y medio tiempo, en Daniel 9:25, y todo es antes y después del día del Señor. 7 días después del día del Señor, la gran tribulación. Manejarlo todo en 7, sobre el número 7, la perfección de juicio, la perfección, plenitud, gloria, hermosura y santidad de nuestro Dios, representado en ese número del 1 al 7. Dios escoge el número 7, le corresponde el número 7, amén, por soberanía, por voluntad y para entender sus designios, básicamente, amén. Entonces vamos a manejar lo que es el tercer templo, donde viene el templo, y nuevamente habíamos manejado las 3 señales, que era el inicio de la semana 70 de Daniel, el pacto de paz, en el pacto de paz y seguridad de Tesalonicenses 5:3, que ya se ha venido manejando y que ya se planteó este año. En la Pascua de este año se empezaba ya
implantar o ya confirmar este pacto, no se ha manejado el acuerdo entre los 10 reinos, que eso se ha manifestado mucho y se ha tratado de explicar la luz del Señor en el mensaje anterior. Perdón, andamos un poco malos, pero lo que queremos llegar a este punto de que viene muy ligado con el anticristo, la bestia que va a salir, que es el primer sello. Entonces entender de que la semana 70 corre igual que el primer sello, que es el inicio de la gran tribulación. Sale un caballo blanco con su jinete, con un arco y una corona, venciendo y para vencer. Es el primer sello. Trae, muchos dicen que es Jesucristo, no, porque Jesucristo trae una espada y viene glorificado. Este es precisamente el anticristo. Trae muchas señales que engañan y nos hacen pensar que es el Señor, pero no, básicamente es la primera señal del rey que viene a tomar posesión de este mundo. Simplemente va para juicio de perdición. Y viene unado con la bestia como imperio. Entonces siempre se ha manejado en la base bíblica, en la base para entrar espiritualmente al conocimiento y a la luz de estos mensajes, es que el Padre, toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, una Trinidad Santa, Suprema, Divina, absoluta por sobre todas las cosas. Podríamos, y mucha gente me ha preguntado sobre esto, sobre el templo. Es otra señal. Lo podríamos manejar aunado con los 2 testigos, como una señal que vienen juntas, en bloque de puntos para una sola señal. A lo que queremos llegar es esto. El pacto de paz, el pacto de 7 años, la última semana, la semana 70, que como ya vimos tiene que manejarse en abril, en la Pascua, básicamente. La segunda señal sería la bestia como imperio, como anticristo, y la tercera señal la podríamos tomar como el templo, la señal santa, el templo y los 2 testigos. Y entonces vamos a manejarnos y movernos en esto, porque en este canal siempre se ha manejado de que las 3 señales es el inicio de la semana 70 en abril, en la Pascua, la salida del anticristo y el imperio. Pero bueno, gloria a Dios, obedeciendo al Señor y preguntando siempre en oración, en adoración y en alabanza, cómo manejar esto. No se trata de decir de que lo anterior, se trata de ir perfeccionando el mensaje. La luz, el Señor se está acercando, entonces Él va aclarando, va alineando, va perfeccionando la luz de los mensajes. Los mensajes no han perdido en sí la primera columna, que es el día del Señor, que es nuestra verdadera búsqueda, la verdadera escatología. El verdadero punto central para entender todo el lineamiento de señales, profecías y guías que el Señor nos da para entender las cosas que van a empezar. Muchos dicen que todo está cumplido, las señales ya se cumplieron todas. La verdad, las señales se empiezan a cumplir a grandes rasgos desde que empieza todo. De ahí hasta el día del Señor. Entonces nuevamente mantener que el día del Señor, por decirlo, son 3 capítulos de los Santos Evangelios: Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, el santo profeta Joel son 3 capítulos, Sofonías son 3 capítulos, y todos los santos profetas nos ilustran aquel día, el día de Jehová, el día grande. Es maravilloso entonces entender la profundidad, el poder, la gloria del día que el Señor nos ha dado la bendición de vivir, de estar presentes, uno de los días más importantes en toda la historia de la creación. Así como su primera venida, en su nacimiento virginal, su obediencia en muerte y muerte hasta la cruz, resurrección y ascensión, nuestro sumo sacerdote, nuestro todo, el Señor. Entonces entender el punto importante y el punto central para entender todo el desarrollo de todas las cosas que se van a suceder, empezando todo. Nuevamente dice aquí el Señor a lo largo de los años,
Se dejaron de hacer mensajes durante aproximadamente 3 años. Este es el tercer mensaje que empezamos a poner mensajes nuevamente, y ya nos dio lo que el Señor nos dio anteriormente, sin haberlo tocado a grandes rasgos, o sin haberlo tocado en los mensajes primeros, de que era que el reloj profético no es Israel. El verdadero reloj profético son las fiestas solemnes de Jehová Dios, de Levítico 23, glorificadas y exaltadas en Jesucristo. Ya se cumplieron 4. Las últimas 3 se cumplen en el 7º mes de Israel, en la iglesia de Cristo, a través de su Santo y bendito Espíritu. Amén. Entonces, establecer estos puntos que son vitales, son importantes, remarcarlos, hablar nuevamente de lo mismo, porque es importante, vital, necesario que entendamos los tiempos que vamos a empezar a vivir, que vamos a empezar a pasar. Ya salieron se empezaron a vislumbrar 2 señales. Nos falta el tercer templo. El tercer templo no se ha empezado a construir. El templo que lo dice la Escritura, vamos a manejarlo todo escrituralmente, todo debe ser bajo la guía de su Santo Espíritu, glorificando el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el nombre del Cordero Santo, el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Para entrar a esta luz, a este recibimiento, a esta plenitud, si no entramos en este contexto espiritual, no recibiremos tal luz. Amén. Entonces, entender en esta idea de que tiene que ser por medio de la palabra, a través de su Santo y bendito Espíritu, glorificando plenamente a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces vamos a manejar esto, lo que podríamos señalar, un bloque de una señal que sería el anticristo, la bestia como imperio y como anticristo, y la tercera señal, que es la que estamos viendo, que no se ha movido, no se ha visto nada, que es la del tercer templo. Entendemos que la Pascua de esta ya pasó. Se pensó que el gobierno que está, o que se estaba manejando por el primer ministro Netanyahu, iba a ganar las elecciones. Ya todo estaba listo, no ganó. 5 meses, 7 meses, entró en una segunda ronda. Se habla se está hablando de una tercera ronda. No, ya no hay tiempo. Están negociando los 2 partidos, que el partido del primer ministro ahorita va en desventaja. Lo que queremos llegar a esto, o tratar de sacar de acuerdo a un contexto histórico bíblico verdadero, es de lo que ya se está hablando, de la promesa o el cumplimiento de la reconstrucción del tercer templo. Entonces, para que venga eso, tienen que pasar muchas cosas, para que nuevamente empiece todo en la Pascua. El próximo año no lo sabemos. Tenemos que esperar en oración, en alabanza, siempre creciendo en esa demanda espiritual a la cual se nos llama en estos últimos tiempos. Si ciertamente Cristo viene pronto y esta iglesia va a recibir una luz, va a recibir una presencia, el amor de nuestro Dios en Cristo Jesús, como ningún otra iglesia, como ningún otro grupo de gentes en toda la historia de la humanidad, llámese desde la antigua, de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva recibió la gloria de Dios, pero no se recibió la luz del conocimiento pleno de Jesucristo en estos últimos tiempos, que está destinado a la iglesia de estos últimos tiempos. Entonces, el ejercicio espiritual al cual se nos demanda es que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, en una consagración definitiva, absoluta y total. Más y más cada día, en lo que aquel día se acerca. También vamos rápidamente a el libro de Apocalipsis, que básicamente es la piedra angular de toda la profecía, la que nos lleva, nos da la plenitud absoluta de todo el contexto, todo el teje y maneje de lo que es el día del Señor, ya de una manera absoluta, perfecta y glorificada en el Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 11 de Apocalipsis, que nos habla de los 2 testigos y del templo. Y vamos a explicar aquí rápidamente por qué es importante tomarlo como un bloque de una señal, porque nos habla de 2 tiempos, y ahorita lo vamos a ver. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Cordero Santo de Dios. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios
y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son 2 olivos. Perdón. Y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devoran a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir y para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Amén, hasta ahí, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué tomarlo como algo bien importante en el inicio y desarrollo del principio de todo esto? El versículo 14 dice, bueno, el segundo ahí pasó, aquí el tercer ahí viene. Recordemos que por los últimos 3 toques, la quinta, sexta y séptima trompeta, hay 3 ayes. Bueno, eso ahorita lo explicamos, pero lo que queremos es ver el desarrollo de los tiempos, nuevamente. Entender que los tiempos y cómo se manejan es antes y después del Señor. Aquí hablamos de que los tiempos que nos manejan es antes del Señor. Versículo 2, 11:2 dice, ellos hollarán. Bueno, vamos a ver lo que es el versículo número 1, donde nos habla de que el tercer templo ya debe de estar funcionando, ya debe de estar trabajando. Dice, y se me fue dada, gloria a Dios, una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Nos da una unidad de 3. Templo, altar y adoradores. La demanda de los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero aquí nos habla de un culto espiritual ya trabajando en el inicio de los 7 años. Entonces es necesario entender de que el culto al Dios vivo en Jerusalén ya está funcionando, ya está trabajando como una de las señales. Y lo importante aquí, y viene junto con los 2 testigos, bueno, el versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán a la ciudad santa 42 meses. 42 meses es la media semana de Daniel, y corre paralelo con este tiempo. Los gentiles hacen un pacto de paz en Jerusalén, lo invaden, y no se les permite entrar al templo, al altar, y no son adoradores. Entonces son 42 meses a partir del pacto de paz. Ellos entran en la primera trompeta, que es la guerra de Gog y Magog, que es la primera trompeta, son echados afuera ya los gentiles. Y Jerusalén empieza a tomar control. Bueno, siempre Dios tiene control sobre todas las cosas, pero históricamente Dios empieza a tomar ya la ciudad santa para sí mismo. Amén, gloria a Dios. Y habla del tiempo que van a estar los gentiles, 42 meses, que hasta el día del Señor. Nuevamente se habla de la reconstrucción del templo, cómo, cuándo y por qué. Bueno, no sabemos cuándo, pero ya debe estar construido, o ya debe de empezar la base, el corazón básico del
de lo que es toda la reconstrucción del templo en su totalidad. Ya debe de estar desde su corazón, que es el templo, el altar, el corazón y el centro de esto. Y los adoradores, los sacerdotes ya deben de estar levantando cánticos de alabanza, orando y adorando y buscando el rostro del Señor dentro de los 144,000 sellados que van a ser sellados en el día del Señor en la cuarta trompeta. Amén. Perdón. Perdón, ahí estamos un poco malos de la gripa, pero que Dios nos ayude. Y vamos a manejar rápidamente lo del tercer templo nuevamente. En el libro de Daniel, que es la otra persona, el otro siervo que nos habla del templo. Y nos dice en donde se hace el pacto de paz, capítulo 9 de Daniel, donde dice que la plaza, vamos a ver, capítulo 9. Versículo 25, 9:25 de Daniel, gloria a Dios. Le explica los tiempos de las 70 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, están en cautiverio en aquel entonces todavía en Babilonia, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En tiempos angustiosos. Se acaba la semana 69, que es la muerte del Mesías príncipe, y en la última semana dice, se empieza a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El altar ya está funcionando, pero lo que es la plaza y el muro se está edificando en tiempos angustiosos. ¿Qué quiere decir esto? Que, perdón, perdónenme por esta situación tan molesta, pero bueno. Se hace el pacto de paz, los 42 meses que los gentiles oyen la ciudad santa, es la media semana de Daniel, el pacto con muchos, bueno, vamos a verlo bíblicamente. Nuevamente, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías en la semana 69, que es que la Pascua. La Pascua del Levítico 23, muere el Señor Jesucristo para Él mismo presentarse como la fiesta solemne a su pueblo, el Cordero de Dios y el pan sin levadura en la cruz del Calvario. Y en esa continuidad de tiempo, por eso se había establecido aquí desde un principio de que el Señor moría en la Pascua y en esa continuidad de tiempos Él regresaba. Amén. En ese criterio se estableció, pero básicamente el Señor lo profundizó, lo perfeccionó y lo glorificó en para su santo nombre, de que sí, las fiestas solemnes es para glorificar la plenitud de Dios. Las últimas 3 fiestas se cumplen en el día del Señor, en el 7º mes de Israel, la plenitud del número 7. Amén, gloria a Dios. Entonces, nuevamente, ¿por qué esperamos que todo inicie en abril? Básicamente la Pascua de Jehová Dios, glorificada en el Cordero de Dios. Es el punto, ¿no? Amén, gloria a Dios. Entonces dice nuevamente, estamos sobre el versículo 26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El Señor, el anticristo, quiere tomar control del mundo, se le permite actuar por 42 meses después de la elección, pero realmente su fin durante estos últimos 7 años es angustioso, desastroso y final. Versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se ha frustrado todo, se suspende ya el sacrificio. Tratan de tomar el control de la santa ciudad, la toman, pero no toman el control. Se caen sus planes para controlar el mundo, y el juicio de Dios entra plenamente después del día del Señor contra estos seres de maldad. Amén. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, el fin del anticristo y el fin del gobierno
satánico para gobernar este mundo es destruido completamente y entramos a la plenitud y total gobierno de Cristo en el milenio de Cristo. Amén. Queremos establecer lo del tercer templo. El corazón del templo de Dios ya está, el altar, el templo, básicamente. El corazón que es el altar y los adoradores ya están funcionando, que es una de las partes que tenemos que ver antes de que todo inicie. El templo ya debe estar funcionando con los sacerdotes adorando y glorificando el nombre del Señor. Entonces establecemos nuevamente, vemos el tercer templo, vamos a ver qué pasa estos días en cuanto a el concilio que debe haber en el gobierno israelí y el fruto que da este acuerdo. No la tienen fácil, no sabemos si tenemos esta proyección al próximo abril o vamos a esperar un poco más de tiempo. De cualquier forma, el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa de salvación, de sanidad, de santidad, de glorificación, porque es la obra del Espíritu Santo. Humanamente no podemos caminar. Lo único que tenemos que hacer es consagrar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser al servicio del Rey de Reyes. Entonces, ya teniendo lo del tercer templo, el funcionamiento del tercer templo como una de las partes importantes que tienen que estar funcionando para que empiece todo, establecerlo y de ahí nos vamos hasta el día del Señor. Pero es importante establecer de que el templo ya está funcionando y se van a dar, y lo que queremos aquí ver, los dos testigos, que es parte fundamental de este tercer templo, y van a aparecer dos testigos, dice el 11:3 de Apocalipsis: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. O sea, vienen a profetizar. Lo más tremendo aquí, por decirlo, el versículo versículo 10 dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos testigos habían atormentado a los moradores de la tierra. Bueno, ¿cómo dos testigos van a atormentar a todos los moradores de la tierra? Recordemos que son dos profetas enviados del Señor, son los dos olivos que están delante de su presencia. Entonces lo que hablamos aquí es un tormento espiritual. Y esto lo vamos a ver para entender lo que es el segundo y el tercer sello. En base a lo que el Señor nos ha revelado, gloria a Dios, y poniendo en oración, invitando a los hermanos que están recibiendo estos mensajes que lo pongan en oración. Los dos testigos vienen a ser el segundo y el tercer sello. Mientras sale un caballo blanco, sale el segundo caballo, que es el caballo rojo, con una gran espada. Mientras el caballo blanco sale haciendo paz, el segundo caballo sale haciendo guerra. El segundo caballo no es la tercera guerra mundial. Y luego el tercer sello es el caballo negro, que no es el petróleo. Entonces, el ataque o la profecía, el ministerio de los dos testigos es espiritual y atormenta a todos los moradores de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos con la palabra, que es la espada del segundo sello, y la balanza, que es el tercer sello, vienen a la tierra a hacer juicio. Juicio de perfección para la iglesia a través de la palabra espiritual, por eso es importante que en los cultos recibamos la exhortación, la perfección, la dirección de la palabra, que estemos acostumbrados, que recibamos con mansedumbre la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Muchos en la iglesia reciben la palabra espiritual y salen huyendo, se pelean con Dios. La cuestión es de que estemos ejercitados para que seamos perfeccionados. Viene la predicación de los dos testigos y espiritualmente atormentan a toda la humanidad, mientras que la iglesia va a un tiempo de perfección. El pueblo de Israel está siendo preparado, tiene ya el protagonismo que Dios le da para ser parte importante en los 7 años. La primera parte es para la iglesia de Cristo, básicamente, que es perfeccionada en los sellos hasta el día del Señor, al toque de la final trompeta. Recordemos que el séptimo sello abre las 7 trompetas. Entonces la iglesia no puede ser raptada sino hasta el toque de la final trompeta.
y no puede ser raptada ahorita porque no se han abierto los sellos. Se dicen que los sellos se han abierto. No se han abierto los sellos definitivamente. Abriéndose los sellos entramos en un juicio tremendo donde el siervo de Dios depende absolutamente más y más de la gloria de Jehová Dios, de la cobertura ante todas las situaciones que se van a presentar. Por eso es importante que entendamos estos mensajes para tener una sobriedad, una realidad, una verdad espiritualmente hablando de todo lo que viene y todo lo que nos espera. Algo maravilloso. Por eso el proceso y el ejercicio, la perfección espiritual es estar glorificando, alabando, exaltando, en todo tiempo alabando, adorando el nombre de nuestro Rey, Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Es su bendito nombre. Y nuevamente, los dos testigos vienen espiritualmente y paran el mundo de cabeza. Mientras quieren plantear un imperio, la bestia, por eso es la bestia, como imperio sale a gobernar este mundo, sale a destruir todo. Y sale con su anticristo, quieren poner ya al rey del mundo desde hace años. Y simplemente lo que para ellos es el inicio de lo que ellos piensan en su gobierno de maldad, en las falsas promesas del enemigo, simplemente viene a ser el principio de su fin. Entonces entender el hecho de que los dos testigos vienen a profetizar y que atormentan espiritualmente a todos los moradores de la tierra. Por eso la gente se regocija cuando caen y mueren. Perdón. Y nuevamente vamos a ver esto. Se manejan los tiempos. Aquí lo que queremos manejar es este tiempo. ¿Qué significa 1260 días? Podría parecer igual en cuanto a 42 meses. Pero recordemos que 1260 días es igual a, por decirlo, o manejando el mes de Israel a 30 días. 30 días son 42 meses por 30 días, son 1260 días. No se maneja el tiempo como lo manejamos nosotros, que son meses de 31 días y un mes de 28, y cada 4 años, el año bisiesto, un mes con 29 días, febrero. Entonces, haciendo la cuenta, gloria a Dios, son 1260 días de 42 meses. Y para que nuevamente 42 meses desde el punto de vista a cómo manejamos nosotros los tiempos, amén, son 1277 días y medio. O sea, estamos hablando de una diferencia de 17 días y medio. Más el día del año bisiesto estaremos hablando de 18 días y medio. 18 días, vamos a ponerlo así. Que nos habla de un 666 juicio, el famoso 666, que es el juicio a todas las personas que no siguieron a Dios. Nuevamente, lo que se ha manejado aquí, un día vamos a hacer bajo la dirección del Señor, gloria a Dios, es de que el hombre natural, el hombre pecador, se queda en el estatus de 666 y el siervo de Dios alcanza el 777 en el día del Señor, el séptimo sello, séptima trompeta, y se va en la séptima fiesta del Levítico 23, se va a cumplir la séptima fiesta en el cielo, capítulo 7 de Apocalipsis, del 9 al 16. Gloria a Dios, se alcanza la plenitud, la semejanza que promete Dios en la primera promesa, cuando crea al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero nuevamente, la cuestión de los sellos, nuevamente, y el manejo del tiempo de los dos testigos, y cómo viene este desarrollo de los dos testigos. Amén. Y desarrollar que los dos testigos son, el segundo y tercer sello, caballo rojo y caballo negro. Y vamos a leer rápidamente los dos testigos, entendiendo de que esta cuestión de manejo de este tiempo son cosas que tenemos que esperar y su cumplimiento hasta que sean. Se establece
el inicio de lo que es el inicio de los 7 años, y vamos a esperar la apertura del segundo y tercer sello, que la podemos esperar hasta los 18 días, pero eso lo vamos a saber ciertamente hasta que empiece todo. Amén. Entonces nosotros estamos con estas expectativas que son reales, son verdaderas y son bíblicas. Esperemos en el Señor y que Dios sea el que nos ilumine en cuanto a esta situación. Vamos al capítulo de los sellos, capítulo 6. Perdón. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Gloria a Dios. Y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, el segundo ser viviente que decía ven y mira, y salió otro caballo bermejo o rojo. El que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. No perdamos esa espada es maravillosa, que es la palabra, y eso lo vamos a explicar ahorita. En los 2 testigos ya lo explicamos. Gloria a Dios, que vienen a atormentar con la espada espiritual. Cuando se abrió el tercer sello, y el tercer ser viviente que decía ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Recordemos que en Daniel nos habla del rey que falló y se fue puesto en balanza. En Job 31:6 nos habla de la balanza, que él nos pesa en balanza. Nuevamente todos vamos a ser pesados en balanza. Los que sean hallados faltos van a ser para juicio de condenación. El versículo 6 es maravilloso, fíjense. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Es lo más maravilloso esto. Pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino es representativo espiritualmente. El aceite a la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la iglesia de Cristo, y el vino es a la sangre del Señor. Por eso la provisión espiritual, gloriosa, absoluta, plena, total, de la sangre del Señor Jesucristo, y que estemos siempre levantando cánticos de gratitud y exaltación por lo que Él hizo por nosotros, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre por esos pecadores que hoy se arrepienten y le dan gloria, y han permitido que Dios transforme nuestros corazones para alabanza de la gloria de su gracia, siendo convertidos en preciosos instrumentos de alabanza para adoración, gloria, incienso santo y vivo delante de su santa presencia. Derramemos alabanza y honor y olor fragante ante el que nos ha dado todo, su bendita verdad, su bendita victoria, su bendita presencia en la cruz del Calvario. Nuevamente la lucha con el anticristo es bien importante, y vamos rápidamente ya para el mensaje. Esperamos que sea breve, o más breve que los anteriores. Es necesario. Estos mensajes no son para entretener, son mensajes vitales. Esos mensajes son espirituales, y más ante la urgencia, la necesidad y la importancia que debemos que darle a todas las cosas que ya vienen, y que vienen bien expuestos, bien explicados y bien desarrollados en toda la Santa Escritura, si realmente queremos recibir la luz del Señor. Vamos rápidamente al capítulo 13. Recordemos que el primer sello es para abrir los 7 años. También nos marca, no lo dice ciertamente, pero el capítulo 13 nos da la explicación. Me paré sobre la arena del mar, gloria a Dios, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Ese es el imperio. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Toda la abominación que viene proclamando falsos dioses. Un ecumenismo, el concilio de muchos dioses en una hermandad humana que solo es para perdición. La única salvación es en el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo.
bueno, el versículo 2, gloria a Dios, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como un oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Bien, que viene lo bueno. Bueno, eso nos habla de la estatua de Daniel como un imperio, o una estatua, un solo imperio de maldad a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por eso trae las características de las bestias diferentes del el capítulo 7 de Daniel. Los importantes reinos y la simbología que se les da a cada reino, ¿eh? Pero bueno, eso ya se explicó anteriormente y hoy ya se ha explicado en otros estudios. Gloria a Dios. Y vi versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la tierra, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto es todo el tiempo de los 7 años, hasta el día del Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. O sea, recordemos que las 7 cabezas son representativas a los últimos, o a los 7 reyes principales que gobernaron en los imperios a lo largo de toda la historia de la humanidad. La última cabeza es representativa al último rey, al último rey de este imperio, que es el anticristo, y es como herido de muerte. La fantasía y la mitología en la iglesia humanamente movida nos han dicho de que muere o que es víctima de un atentado terrorista, etcétera, etcétera. Lo matan y resucita, y eso maravilla a la gente. No, o sea, ahorita vamos a darle desarrollo de a qué se debe esa herida de muerte, como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada, o sea, después del día del Señor. Eso lo vamos a explicar ahorita. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Eso lo vamos a explicar también. O sea, primero la herida de muerte. El versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué? Porque la bestia que sube del abismo y se va para ir a perdición hará guerra contra los santos. Y la gente se va a maravillar y se va a alegrar porque mataron a los 2 profetas que los habían atormentado. Quien hace la guerra contra ellos es el anticristo después del día del Señor. Bueno, en el día del Señor, el anticristo, la bestia que sube del abismo, sale en la 5ª trompeta. Bueno, eso lo vamos a seguir desarrollando. Al final de la 6ª trompeta se desarrolla el segundo ay, que es los 2 testigos mueren dentro de lo que es el marco de la 6ª trompeta, en el día del Señor. Entonces por eso la gente se maravilla y entra el engaño para toda la gente que se va para perdición, de que le agradecen a la bestia que le ha dado muerte a los 2 profetas que los atormentaban, y le rinden culto y adoración. Ahí es donde rinden completamente su corazón al engaño y van para la perdición absoluta, por siempre y para siempre. El versículo 5, y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. No se le dio autoridad, no se le dio el poder, para actuar 42 meses después del día del Señor, que es Daniel 7:25, que pensará hacer cambiar los tiempos por tiempos y medio tiempo, 3 años y medio después del día del Señor, establecer los tiempos, ¿sí? La iglesia ve al anticristo, pero los 2 testigos del segundo caballo y tercer caballo lo paran, porque vienen con la potestad de Dios para profetizar por 1260 días. El versículo 6, vamos al versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahí nos dan nada más 2 conceptos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso es después del día del Señor. Cuando ve la gente cómo es liberado de los 2 testigos o los 2 siervos que los habían atormentado. El fruto que da esto es una adoración y una rendición total al anticristo. Dice el versículo 7, se le permitió actuar. El versículo 8 dice: y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde
principio del mundo. Hermano, qué maravilloso nuestro Dios, nos hace entender de que nuestros nombres ya fueron escritos desde antes de la fundación de la tierra. Por eso no deje de consagrarse, no se rinda en sus luchas, pruebas, en su fuego perfeccionador de fe. No se rinda. Son tiempos de fortalecernos, permanecer, adorar, abrazar, postrarnos ante nuestro Señor. Dice San Pedro, ¿por qué vemos el fuego de la prueba como cosa extraña? Si el oro y la plata, que son perecederos, se prueban con fuego, ¿cuánto más esta fe? Que tiene que ser perfeccionada, que tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra. Una unidad de tres: alabanza, gloria y honra, en la manifestación de Jesucristo, o sea, el día del Señor, o sea, la perfección de la fe en fuego. Gloria a Dios. Bueno, versículo 12, vamos a agarrarlo. Gloria a Dios. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Recordemos que sale la bestia y es como herida de muerte. Pero el versículo 14 nos da la clave. Y engaña a los moradores de la tierra, gloria a Dios, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La herida de espada. ¿Y quién trae la espada, hermanos? Nuevamente, esto ya lo habíamos desarrollado antes. Nuevamente es importante desarrollarlo en cuanto al tiempo y el desarrollo de los dos testigos. Pero ¿quién trae la espada? La espada espiritual. La trae el segundo caballo. Recordemos que la espada viene a perfeccionarnos al pueblo de Dios. Y el ser más abominable, el ser más pecador, el ser más radicalmente opuesto a la santidad y el amor de Dios, tiene que caer como herido de muerte. Por eso es el tormento espiritual a todos aquellos que no están en Dios y no permiten la corrección espiritual que Dios quiere hacernos a través de su bendita palabra. Entonces por eso tenía la herida de espada y vivió. Amén. Entonces nuevamente, retomar nuevamente la lucha contra los dos testigos. Los dos testigos vienen, lo paran de cabeza, le dan como una herida de muerte espiritual, que es como herida de espada, y vivió. Entonces, para entender esto nuevamente, Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Muchos manejan que es la iglesia. No es la iglesia, son los dos testigos. Y hay un versículo, hay una unidad de tres. Por eso es importante mantener la unidad de tres. Por eso era mantener el templo y los dos testigos como una señal sola, o un bloque de señal, para seguir manteniéndonos en el modelo básico, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tres señales. La semana 70 de Daniel en el pacto de paz. Cuando digan paz y seguridad, primera de Tesalonicenses 5:3, la bestia como imperio y como anticristo vienen en un solo bloque, y el templo funcionando, y los dos testigos se pueden manejar como ese tercer bloque o tercera señal, glorificando y magnificando y exaltando la Trinidad Suprema, Divina y Santa, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el Cordero Santo de Dios. Capítulo 13:7 nos habla de los santos que se le permite vencerlos, hacerles guerra y vencerlos. Pero nuevamente, Daniel 7:21 nos dice: y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Nuevamente utiliza dos palabras nada más. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Yo veía que el cuerno que sale, recordemos que salen 10 cuernos y un cuerno alterno, que es el anticristo. El cuerno significa poder, pero dice que se le permite, veía que hacía guerra contra los santos y los vencía. Se le hacía guerra y los santos los vencía. Pero la unidad de tres que ya nos da la plena luz y nos dice exactamente de qué se trata estos santos es Apocalipsis 11:7. No hay falla. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, ¿en qué trompeta sube ¿cuándo sube del abismo? No sube ahorita, no ha subido. Es uno de los puntos que están buscando los satánicos, que gobiernan todo el mundo a través de gobiernos, reyes, dinero, poder económico,
espiritual satánico, según ellos. Todo es para perdición. Pero a lo que queremos llegar es de que quieren sacar seres interdimensionales, le llaman según ellos, ¿verdad? Puro demonio, ¿verdad? De sus famosos proyectos científicos, llámese el CERN en Francia y Suiza, la frontera, famoso porque quieren abrir portales, están abriendo portales, están haciendo todo lo imposible por traer ese ser maravilloso, según ellos, ser de luz, pura mentira del enemigo, para que tome posesión del anticristo carne, que ya está listo, y gobierne con sabiduría, con luz, con dirección este mundo, que todo es para perdición. Imagínense. Entonces, nuevamente, la bestia que cuando haya acabado su testimonio a los 1260 días, en el día del Señor, en la sexta trompeta, recordemos, mueren los 2 testigos y se toca el segundo ay. ¿Por qué dice los ayes? Por los 3 toques de trompeta. Los 2 testigos mueren cuando se está tocando la sexta trompeta. Gloria a Dios. Pero nuevamente desarrolla el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, quinta trompeta, hará guerra contra ellos. Guerra ya lo vimos anteriormente. Los vencerá y los matará. O sea, el triunfo es absoluto y total. Y los moradores de la tierra se maravillan ante esa victoria, porque los 2 testigos, los santos, no es la iglesia, son los 2 santos. Son los 2 santos. Los 2 testigos. Entonces la gente se maravilla y ya se rinden completamente en adoración, en un falso culto espiritual para perdición y condenación eterna en el lago de fuego, sirviendo al maligno. Hasta ahí les llegó. Entonces, entender la lucha espiritual entre los 2 testigos y la bestia, enmarcado y dirigido en primer sello contra el segundo y tercer sello. Y nuevamente, ya para eso ya lo habíamos visto. ¿Quiénes son los 2 testigos? Gloria a Dios. Muchos dicen que es Moisés, que es Enoc, que es Elías. Bueno, Elías no puede ser, porque Elías ya vino, hicieron con él todo lo que quisieron. Malaquías dice que Jesucristo, el Señor viene, pero antes viene Elías. Sí, Elías ya vino. Los israelitas no lo supieron, no lo han sabido discernir, porque no están en el Espíritu. Los israelitas siguen esperando a Elías. No, Elías ya vino. Hicieron con él todo lo que quisieron. El espíritu de Elías estaba en San Juan, San Juan el Bautista. Y no estamos hablando de reencarnación, estamos hablando de cosas espirituales, porque luego hablan, ¿no?, que reencarnación, y empiezan a empezar a discutir cosas que no pueden sustentarse bíblicamente. Decían que dice la palabra que el espíritu de Elías estaba en San Juan. Amén. Entonces ya vino. Moisés no puede ser. Moisés es uno de los dos. Recordemos que Elías y Moisés se transfiguran en la transfiguración de Jesucristo. Ya se está preparando el cuerpo glorificado en los 24 ancianos que ya están delante del trono. Ese es el efecto de los 24 ancianos, que eso también lo veremos un día, que no son de otras galaxias, que tanta información humana y tanta falsedad y mitología y tantas cosas que se han metido en la iglesia de Cristo. Ahí, que Dios nos ayude y que nos ilumine con su bendita palabra. Entonces, nuevamente, y Enoc dicen que no, que porque establecido está para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Amén. Establecido está para el hombre, pero no para Dios. Enoc es el séptimo, número 7, plenitud, y es apartado para Dios. Entonces, ¿quiénes son los dos testigos? Gloria a Dios. Y eso ya lo habíamos explicado anteriormente, pero es necesario volverlo a explicar. Estamos tocando el tema de los 2 testigos enmarcados y confirmados y establecidos en el segundo y tercer sello. Y vamos rápidamente al Evangelio de San Juan. Y bueno, ya hemos establecido de que es San Juan y que es el santo profeta Daniel. Recordemos que en San Juan, en el Evangelio de San Juan, y ellos lo declaran, o sea, están declarados en sus libros, el pronunciamiento de que ellos van a estar presentes en estos tiempos, en los finales tiempos. Entonces vamos a leer el libro de San Juan, en el último capítulo, de que el Señor ya se apareció y está caminando con ellos. Y recordemos cómo era de Pedro de impulsivo, bendito sea el nombre del Señor. Versículo 20. Bueno, y recordemos, podemos usar criterio
humano, pero siempre glorificando al Señor. Los únicos libros por excelencia escatológicos, apocalípticos, de revelación sobre los últimos tiempos, todos los profetas hablan sobre esto, pero básicamente los dos libros por excelencia es nuevamente Apocalipsis y el libro de Daniel. Gloria a Dios. Versículo 21-20 de San Juan, del Evangelio de San Juan es: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. A quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Estamos hablando de Juan. Gloria a Dios. Y cuando Pedro le vio, dijo al Señor: ¿y qué de este? Porque miren cómo era Pedro, gloria a Dios. Ay, Dios mío. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Dice esto, había dicho, este dicho se entendió entonces entre los hermanos, se entendió que aquel discípulo no moriría. Recordemos que de todos los discípulos, todos murieron en martirio de una forma trágica, pero siempre glorificando el nombre del Señor. El único que no murió o descansó anciano y de años fue San Juan. Entonces él está esperando la glorificación a través. El anticristo sí los vence, les hace guerra y los mata, pero es instrumento que Dios utiliza para que se glorifiquen estos dos siervos a través de un martirio. ¿Podemos entenderlo? Dios nos ayude. Gloria a Dios. Y vamos al libro del santo profeta Daniel, donde recordemos el último versículo del capítulo 12-13 de Daniel, donde Daniel pregunta sobre la luz de las revelaciones que estaba recibiendo, ¿no? Porque se maravillaba y entraba una gran curiosidad. Vamos a leer desde el versículo 12-10. Dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, una unidad de 3. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. O sea, esta luz es para nosotros, para los últimos tiempos. Recordemos que es la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1, es la revelación de Jesucristo que se le dio para transmitirla a los siervos. Y se le dio a través de su ángel a su siervo Juan. O sea, la luz nada más la van a recibir los siervos. Los que no estén en el Señor no van a recibir luz. Dice: y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Gloria a Dios. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Eso es de que ya quitan el sacrificio. Se preparan los últimos años los últimos tiempos de las copas de la ira hasta el día del Señor. Estos tiempos son hasta después del día del Señor. Y bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, aproximadamente 75 días después del fin de este siglo, de esta era. O sea, estamos ya entrando al milenio de Cristo. Por eso dice bienaventurado. El versículo 13, perdón. Dice: y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esa es la aseveración de que los dos testigos son Daniel y Juan. O sea, es maravilloso, increíble la luz que estamos recibiendo en estos mensajes, porque se oponen y van completamente distinto a todo lo que se ha manejado durante años y años y años y años en la Iglesia de Cristo. Recordemos que los padres primitivos de la Iglesia, grandes estudiosos, eruditos, siervos del Señor, dieron tantas proyecciones y tantas aparentemente luz, y que era lo que estamos esperando. No, realmente esta luz es para nosotros, para los últimos tiempos. Las palabras están selladas para los últimos días. O sea,
ni para gloria de nosotros, para gloria del Señor, que se glorifique en nosotros, porque ni San Pedro, ni San Pablo, ni San Juan recibieron esta luz, que fueron por excelencia la unidad de 3 discípulos, en cuanto el amor, poder, gloria, majestad, que recibieron de Dios, para dar la luz a nosotros que estamos recibiendo esa plenitud en los últimos tiempos, porque el Señor ya viene por nosotros en su maravilloso arrebatamiento. ¿Ok? ¿Queremos más evidencia? Bueno, gloria a Dios. ¿Ok? Vamos por más evidencia. Porque se trata de esto, es de ponerlo bíblicamente. Bíblicamente, eso es bien importante. Porque, nuevamente, fundamentarlo en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Amén. Y a Daniel se le llama muy amado. Que es muy amado. Versículo 9:23 dice, gloria a Dios. Al principio de tus ruegos, dice, al principio de tus ruegos fue dada el orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Se le manifiesta que él es muy amado. Amén, gloria a Dios. O sea, sabemos que todos somos amados por Dios. Su amor es eterno hacia nosotros. Pero los siervos que reciben esta bendición extra es Daniel y Juan. Recordemos que Juan era el discípulo a quien amaba Jesús. Grandes siervos como San Pedro, San Juan manejaban un fruto del Espíritu maravilloso. San Pablo, siervo ejemplar, digno de ser seguido. Su ejemplo. Tenía ciencia, tenía conocimiento, tenía sabiduría, tenía amor. Pero el discípulo por excelencia, el que recibió la plenitud y más amor que todos, fue San Juan. Para seguir con esto es Daniel 10:11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. Bueno, gloria a Dios. Bueno, y la famosa unidad de 3. Si hay más versículos, gloria a Dios. El Señor me ha dado 3 por lo pronto. La famosa, gloriosa, bendita unidad de 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y me dijo, 10:19. Y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Nuevamente el criterio, la luz. La base bíblica, siempre glorificando el nombre del Señor. Bien importante. Bien importante. Para entender todas las cosas que ya vienen. Y amén. Amén, gloria a Dios. Estamos ya cerrando esto. Demos la ofrenda de paz y salvación. No hay otra más que recibir a nuestro Rey y Señor, a Jesús, el Hijo, el Mesías, el Hijo de Dios, para que alcancemos la vida eterna. Ya nos vamos, pero hay que hacer la ofrenda de paz. Necesario, indispensable, vital, porque en ella alcanzamos la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces vamos a levantar una oración para todos aquellos que no han recibido al Señor, que están recibiendo este mensaje, el llamamiento que tenemos a evangelizar, a ser discípulos. Amén, gloria a Dios. Si usted no tiene al Señor como Señor y Salvador, que venga esa paz que ha prometido a todos los que perseveran en Él. Levante sus manos y cierre sus ojos con un corazón convencido, contrito. Diga estas palabras con nosotros en oración. Padre nuestro, te damos gracias porque reconozco mi condición pecadora. Hoy sé que tú enviaste a tu Hijo para morir por mis pecados. Hoy yo sé que soy un pecador y que necesito ese perdón. Hoy necesito recibir a Jesús como mi Rey, Señor y Salvador, para recibir perdón de todos mis pecados. Que se borre esa gran deuda, Señor. Hoy yo lo acepto. Te acepto, Señor, como mi único Señor, Rey y Salvador. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el libro de los cielos, en el libro del Cordero, Señor. Es lo único que anhelo. Hoy te entrego mi vida, mi alma y mi corazón para que tú la guíes. Me ciñas con tu bendita presencia, con tu santo y bendito Espíritu. Los tiempos son difíciles, se están acabando
y es necesario estar más y más lleno de tu santa presencia. Que tú seas quien nos dirijas. Padre, gracias, gracias, gracias. Pues amén, hermanos. Hoy un poquito enfermos, necesario levantar este mensaje. Es este 31 de octubre. No sabemos cuándo tengamos oportunidad de ponerlo en las redes sociales, pero hay que dar el mensaje. Esperamos puntos ya vitales, decisivos, importantes, estratégicos, a la luz de la palabra. No hablamos de que esto y cuándo, Dios sabe. ¿Y qué? Dios sabe, ¿no? Estamos esperando de que el templo ya tiene que estar funcionando, ya no solo tiene que estar construido, el templo, el altar y los adoradores ya tienen que estar trabajando espiritualmente, levantando cánticos al Señor, para que dentro de una línea de tiempo empiece todo en la Pascua del Señor Jesucristo, que es en abril. Esperemos que viene el próximo año. No se ha cumplido nada en cuanto a algo en cuanto a la reconstrucción o establecer el establecimiento de un tercer templo. No se ha visto nada. Estamos en octubre, noviembre, nos quedan 5 meses. No sabemos, seguimos esperando, nos seguimos preparando, seguimos dando nuestro corazón para que el Señor haga la obra de perfección, de santidad y de glorificación para su santo y bendito nombre, porque esta iglesia se va, nos vamos, oiga, hermano, nos vamos, pero nos vamos alabando al Señor cada día más en espíritu y en verdad, que es el ejercicio el cual debemos de buscar más y más en nuestros corazones. Zona de Salvación, mi nombre es Gabriel Camargo Pérez, Dios les bendiga y que este mensaje dé luz a sus corazones en cuanto al verdadero desarrollo de todas las cosas que van a venir hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta la porucia aparición de Jesucristo en el día del Señor, el día de Jehová, el día del juicio, el día grande, el día de la ira del Cordero, tantos nombres que recibe este bendito día, en aquel día, como dicen los antiguos profetas, antiguos y santos profetas, en aquel día, en aquel tiempo, todo lo que usted le ha enmarcado, en aquel día, tantos y tantos versículos es en aquel día. En aquel maravilloso día nos esperan tiempos gloriosos, bajo mucho fuego de la fe purificadora, bajo fuego purificador de la bendita fe que el Señor nos ha dado. Amén. Nuevamente, pues Dios les bendiga. Nuevamente, Gabriel Camargo Pérez, para servirles Zona de Salvación. Que Dios nos mantenga en Zona de Salvación. Y nos vamos como de aquí en adelante hasta que, como el Señor nos ha dicho, alabando su bendito nombre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Padre. Señor, al pensar en todo lo que has hecho en mí, es tan alto que aún no lo puedo comprender. Señor, desde que te conocí, lo primero que vi fueron tus manos. Me acariciaron, me sacaron del Seol, me lavaron, me limpiaron y me guardan del temor. Me acariciaron, me sacaron del Seol, me lavaron, me limpiaron y me guardan del temor. Gracias, Señor, por tus manos. Y son tus manos que por siempre tendré alrededor de mí. Son tus manos que me forman al querer en ti vivir. Señor, desde que te conocí, lo primero que vi
vivir.